Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a venir a la palabra del Señor prontamente. Queremos redimir el tiempo, decía San Pablo. Sabiendo que el tiempo es corto, queremos aprovecharlo. Nuestro texto de esta noche va a ser Mateo, verso 5 al verso 6. Mateo 6, 5, 6. Sentí en mi corazón compartir con ustedes el descubrimiento. Creo yo que es muchos descubrimientos que el hombre ha podido. Mateo 6, versos 5 y 6 dice: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Señor, añada bendición a su palabra. Muy bien. Hoy es noche de oración y qué mejor cita que esta, donde nuestro Padre Celestial nos dice que oremos en lo secreto, porque Él está en lo secreto y es un Dios que recompensa en público. Lo que quiero resaltar de este texto es que Dios está presente, pero desde un lugar secreto donde el hombre no tiene acceso. Nuestros sentidos naturales no logran percibirlo. Y Job se preguntaba eso, ustedes saben, Job decía dice la palabra en Job 23:3, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Él quería saber dónde vive Dios para tocar su puerta, para entrar, para conversar con él. Ahora, ¿dónde está ese lugar? ¿Por qué está escondido para el hombre natural? Y es posible, son tres preguntas. La primera pregunta es, ¿dónde está ese lugar? La segunda pregunta es, ¿por qué está escondido para el hombre natural? Y la tercera ¿es posible entrar ahí y tener compañerismo con Dios? Esas son las preguntas que vamos a contestar en esta noche. La primera pregunta, y lo voy a hacer, no es mi intención alargar mucho la prédica en esta noche, pero quiero que sea dinámica. Así que la primera pregunta es, ¿dónde está este lugar? ¿Dónde habita Dios? Bueno, la palabra del Señor nos dice en Primera de Timoteo 6:16, nos da una evidencia. Dice, al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Vea, este texto dice que Él habita en luz inaccesible, luz que no puede ser accedida o alcanzada. También nos dice el libro de Lucas capítulo 17 en el verso 20, nos dice, verso 20 al 21 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino, le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Entendemos? No, bueno, tenemos que tener claro que eso no es un lugar en el sentido, cuando decimos donde habita Dios, no es un lugar, aunque el profeta lo llamó el centro del universo, no es un lugar al que no podamos acceder recorriendo una distancia, sino que es un lugar que no podemos acceder porque se encuentra en una dimensión. Hay diferentes dimensiones. Aquí nosotros, las personas que están viendo en la pantalla, los que están viendo la transmisión, lo que están captando son las ondas. Ellos tienen un aparato, un dispositivo que decodifica esas ondas y las convierte en imágenes. La imagen que es capturada por la cámara aquí es transmitida y es decodificada y presentada, proyectada en un monitor en los diferentes hogares que están viendo esta prédica. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas imágenes están viajando, esas ondas, este sonido, todo está a través de nosotros, están pasando muchas imágenes, están pasando ondas de radio, programas de televisión. Hay muchas cosas que están pasando por aquí y no las podemos captar con estos sentidos naturales. ¿Comprenden? Muy bien. Dios habita en una dimensión, la vamos a llamar la dimensión de vida. Y en términos bíblicos se caracteriza porque Él habita en luz inaccesible, lo que el profeta llamó
el centro del universo. Lo hizo comparando a un descubrimiento que este famoso científico Albert Einstein había hecho afirmando de dónde estaba el centro del universo. Entonces dijo, eso en el aplicativo espiritual equivale a la dimensión de vida donde habita Dios. Muy bien. Ahora, número uno, sabemos que no puede ser accedido, está escondido. Número dos, está aquí en medio de nosotros. Número tres, dice el Salmo 121, verso 5, dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él está aquí en medio de nosotros. Él no está, él no está distante. El profeta dice, por cuanto Dios es omnisciente, es decir, que lo sabe todo, eso lo hace a él omnipresente, es decir, que él se encuentra. Em, y eso responde a la primera pregunta, ¿dónde está ese lugar? Es un lugar que no puede ser accedido recorriendo una distancia. Ahora, ¿por qué está escondido? Si Dios es Dios y ya Cristo murió en la cruz y ya reconcilió. Dice el libro de Corintios que Cristo, por medio de la sangre de su cruz, reconcilió al hombre con Dios. Entonces, si ya nos reconciliamos con Dios, ya no estamos con Él. Bueno, también San Pablo dijo, en tanto que estoy en este cuerpo, estoy ausente en el Señor. Dice, presente en el cuerpo, ausente en el Señor. Ahora, hay una razón por la cual esta dimensión de vida se esconde de nosotros. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 3. Y en Génesis 3 vamos a encontrar, a ver allí, Génesis 3, 22 al 24. Vea lo que dice la palabra. Dice, y Jehová Dios, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo fue que el hombre supo el bien y el mal? Cuando comió del fruto que no debía de comer, correcto. Entonces dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y le sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora quiero que sepan algo. En el mensaje, cuando el profeta está hablando del mensaje, nos está detallando la visión celestial de Apocalipsis 4. ¿Cuántos han leído alguna vez Apocalipsis 4? Que dice que Dios está sentado en el trono y alrededor de él los cuatro seres vivientes, uno con rostro uno con rostro de león, otro con rostro de buey, otro con rostro de hombre y otro con rostro como de aspecto como de águila volando, ¿verdad? Los cuatro seres vivientes. Dice que en esa visión celestial, donde están los 24 ancianos y la adoración, todo, se ve el mar de plata, ahí en Apocalipsis 4, dice que esos cuatro seres vivientes son los custodios de Dios, son los guardaespaldas de Dios, para hablarnos en nuestros términos, son los que vigilan el acceso a Dios. Esos querubines están aquí también, en esta dimensión. Ellos están custodiando y vigilando el acceso a la presencia de Dios. Y estos cuatro seres vivientes, se les puede hallar, el profeta halló un común denominador, como un investigador cuando está investigando un crimen y encuentra el móvil y encuentra y va identificando, esta persona estuvo aquí, estuvo aquí, estuvo aquí. Ya tienen un sospechoso porque lograron detectar que había un personaje que había estado en diferentes partes, en diferentes crímenes siempre estuvo el mismo personaje. Bueno, de esa misma forma, el profeta trae la revelación del mensaje y dice que esos querubines estuvieron custodiando el acceso al árbol de la vida. Dice que estos querubines estuvieron en Apocalipsis 4, esos seres vivientes estuvieron en Apocalipsis 4, custodiando el trono de Dios. Dice que cuando la gloria de Dios visitó a Isaías cuando visitó a Isaías en Isaías capítulo 6, ustedes saben lo que dice la palabra, que ahí estaban con
tres pares de alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, con dos volaban y decían, Santo, 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 el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dice que se estremecían los quiciales del templo y venía la gloria de Dios. Ellos estaban custodiando el avance de la gloria de Dios. También Ezequiel menciona, me parece que Ezequiel también lo menciona, eh, sí, lo tengo aquí anotado, en el libro de Ezequiel también se menciona que Ezequiel vio la gloria de Dios y a los cuatro seres vivientes y vio como una rueda dentro de una rueda, ¿verdad? Pero él vio la gloria de Dios moviéndose del lugar. Y siempre estuvieron ellos allí. Entonces, el profeta a la conclusión que llega, explicando la palabra bajo revelación, él dice, el camino al árbol de la vida, el trono de Dios. Esos cuatro seres vivientes también aparecen en diferentes formas en el tabernáculo de reunión. Dos en el velo y dos en la tapa del propiciatorio. También no solamente en el tabernáculo de reunión, también en el templo de Salomón. Es decir, que lo que está diciendo el profeta es que el camino al árbol de la vida, el trono de Dios, la gloria de Dios y el lugar santísimo son la misma cosa. Está diciendo, donde estén ellos, están custodiando el acceso a donde está la vida y la vida es Dios. ¿Pueden decir amén? ¿Comprenden lo que estoy tratando de explicar? Muy bien. Y tengo así mi nota, dando a entender que el acceso al árbol de la vida, al trono de Dios y al lugar santísimo es exactamente lo mismo. Es esa la dimensión de vida donde habita Dios. Entonces, el lugar, ese lugar escondido del hombre, es por causa de haberse introducido el pecado en la humanidad, lo que lo separa de Dios. Ahora viene la pregunta más importante. Ya contestamos la primera. ¿Dónde está? Contestamos la segunda. ¿Por qué no tenemos acceso a él como en la naturalidad del hombre, como un hombre natural? Y viene la tercera pregunta que queremos desarrollar. ¿Es posible entrar allí y tener compañerismo con Dios? Es algo, creo que es algo importante que podamos revisarlo. Y hallamos a lo largo de la Biblia varios testimonios que nos, que nos hablan de haber hallado ese acceso a ese lugar. La palabra de Dios nos dice en Génesis capítulo 5, verso 22, dice, y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó. En mi nota puse, ¿se imaginan ustedes lo que es caminar con Dios? Consciente de su presencia 300 años hasta llegar a un clímax. La iglesia del Dios viviente también debe caminar con Dios y también debe engendrar hijos e hijas hasta el tiempo señalado, hasta que el último hijo sea manifestado. Y entonces irá con Cristo también, como lo hizo Enoch. Yo estaba meditando ahora y estaba pensando, qué tremendo, porque si usted se fija en ese capítulo 22 de Génesis 5, lo que dice es que el verso 21, digamos, un poquito antes, lo que dice es que Enoch, nace Enoch, y a los 65 años tiene a su primer hijo, que es Matusalén. Y dice, a partir de allí, caminó Enoch con Dios, a partir del nacimiento de su primer hijo. En otras ocasiones, los que recuerdan cuando grabé el video sobre el altar familiar en el programita de vida cristiana, recordarán cómo mencionábamos esto. Es hasta que nace Set, y le nace un hijo a Set, es decir, cuando Adán es abuelo, hasta que le nace un hijo a Set, que dice la Biblia, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Este no es mi mensaje, nada más quiero remarcar algo. Existe algo en la paternidad o en la maternidad. Hay algo en la experiencia de tener un hijo que despierta un atributo en nosotros que nos hace conectar con Dios.
Cuando tenemos un niño en nuestros brazos y vemos este mundo, y vemos los peligros, y vemos la droga, y vemos la inmoralidad, y vemos toda la inseguridad, y vemos todo lo que pasa, todo el peligro, toda la perversión, algo sobrecoge nuestro corazón y nos lleva a invocar el nombre del Señor. Hay algo que se despierta y nos dice, definitivamente necesitamos del Señor para poder criar estos hijos en los caminos del Señor. Sin el Señor, ¿qué va a pasar con mis hijos? Entonces, quería hacer ese énfasis porque si usted se fija ahí es cuando él cumple 65 años, cuando tiene su primer hijo que dice, y caminó Enoc con Dios. Y caminó, él vivió en total 365 años, pero él caminó con Dios 300 años. A partir del nacimiento de su primer hijo, algo se despertó. Pero este caminar con Dios significa que él vivía en la presencia del Señor, que él estaba en compañerismo con Dios, que él hablaba con Dios constantemente. Vamos a decirlo de esta forma, cotidianamente. Él tenía un diálogo con Dios. Para el hombre natural, para los hijos de Caín, tal vez Enoc era un loco que hablaba solo, pero él tenía un diálogo con Dios todo el tiempo. Él tenía el recurso de entrar. Tal vez los demás no podían verlo porque los cinco sentidos naturales no pueden captar esa dimensión de vida, pero él podía entrar y hablar con Dios. Siempre me ha gustado decir esto porque dice la palabra que Enoc era el séptimo, así dice el libro de San Judas. Enoc era el séptimo después de Adán, a partir de Adán, o sea, él es el número 7. Y Enoc, recuerdo siempre, fue el hermano Mike Siebert, el que en una predica dijo esto, dijo, y puedo imaginarme al anciano Adán, porque Adán vivió 989 años. Puedo imaginarme al anciano Adán sentado alrededor de la fogata familiar, contando cómo era la vida antes de la caída, antes del pecado. Contar cómo Dios descendía en el frescor de la tarde a tener compañerismo con Adán y con Eva. ¿Se imaginan ustedes qué maravilloso que es eso? Dios visitando a sus hijos y teniendo compañerismo cara a cara con ellos. Qué glorioso que tuvo que haber sido eso. Y contaba el hermano Ciber en su prédica, y el corazón de Enoc se encendía oyendo las historias de su tatarabuelo. Y cuando él dijo eso, yo me quedé así como, Enoc. Y lo primero que hice cuando terminó el culto fue, me fui corriendo a mi casa, agarré la Biblia y empecé a contar las genealogías, a sacar los años, y hago un descubrimiento. No, que estaba vivo y fue un joven en los días del anciano Adán. Así que seguramente Adán le transmitió parte de su experiencia con Dios. Y algo se encendió en el corazón de Enoc y dijo, yo quiero eso, qué bonito eso que tuvo mi tatarabuelo, qué glorioso eso de que él tenía compañerismo directo con Dios. Y ese anhelo estaba allí y él empezó a caminar. Y ese anhelo, y allí es donde empieza usted a encontrarse con Dios, cuando usted desea de Él. Una vez en preguntas y respuestas le dijeron, se presentaron delante del profeta y una mujer le pasó un papelito diciendo, hermano, yo cometí el pecado imperdonable. ¿Será que puedo hallar misericordia? Y el profeta volvió a ver la nota un poco escéptico y dijo, hermana, le voy a decir una cosa. El solo hecho de que usted esté aquí buscando de Dios, me dice que usted no ha cometido el pecado imperdonable. Porque la característica del pecado imperdonable es cuando usted le da la espalda a Dios, cuando usted ha rechazado definitivamente a Dios. Dice, y el solo hecho de que usted quiera estar aquí preguntando por Dios, ya usted tiene una bendición solo por desearlo. Escuchen hermanos y hermanas que están aquí, solo por desear de Dios, Dios es tan bueno que Él tiene una bendición para usted solo porque usted quiere algo de Él, solo por desearlo ya, porque ¿cómo? Demuéstreme, hermano Eric. Mateo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ustedes ya son bendecidos en esta noche solo por querer algo de Dios. ¿No se siente usted contento por eso? Yo soy muy feliz por eso. Me siento muy feliz por eso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero entonces, hubo un hombre, el séptimo después de Adán, Enoc, que tuvo acceso a ese lugar, que tuvo acceso a compañerismo divino, que tuvo acceso a estar con Dios y compartir con Dios y hablar con Dios, caminar con Él.
Hasta que Dios dijo, Adán, Enoc, la verdad es que ya han pasado 300 años, has caminado mucho conmigo, no te quieres ir conmigo, no quieres, y Enoc siguió caminando, y Enoc de repente vio que ya no estaba caminando sobre el pasto, sobre el camino, estaba caminando, estaba caminando una escalera al cielo, estaba caminando una ruta hacia el cielo, estaba cambiando de dimensión. Dios se lo llevó. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, no solamente él, no solamente él. Hubieron algunos tramposillos que quisieron, eh, vea lo que dice la palabra del Señor, que quisieron hacer trampa. Usted no puede engañar a Dios, usted no puede robarle la vuelta a Dios. Usted puede, dice, encuentro aquí en la palabra de Dios en San Judas, capítulo 1, verso 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos son, mis hermanos, los que cayeron arrastrados por la cola del gran dragón. ¿Recuerdan lo que había dicho? El gran dragón es la serpiente antigua. ¿Recuerdan lo que había enseñado una vez el hermano Harry? ¿Qué es la cola de la serpiente? Una mentira, su engaño. Él arrastró con su engaño a muchos. Entonces, estos que no guardaron su dignidad, estos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y estos espíritus se manifestaron en la generación de Nimrod y los suyos, los que hicieron la torre de Babel. Dice la palabra del Señor en Génesis 11, verso 4. Estas son palabras de ellos, de esta generación. Dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. También vemos la opinión que Dios tiene respecto a la afirmación de ellos, porque ellos pueden decir, hagámonos una cúspide que llegue al cielo. El hombre, el papel aguanta lo que le pongan, pero cuando Dios habla es otra cosa. Y Dios sí dijo, en Génesis 11:6 dijo, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Escúcheme, mi hermano. Los hombres aquellos murieron, pero esos espíritus siguen aquí. Cada descubrimiento científico, el hombre aprendió a dividir el átomo. El hombre aprendió a dividir el átomo y creó el poder nuclear. El hombre aprendió a descifrar el genoma humano. El hombre ha hecho cohetes que lo han llevado a la luna. Ha hecho satélites exploradores que ya han salido del sistema solar y han cubierto distancias enormes, gigantescas. Desde los 60 salieron varios satélites que ya pasaron Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, ya salieron del sistema solar. Y aunque ellos han alcanzado conocimiento por medio del árbol de la ciencia del bien y del mal y han cubierto enormes distancias, nunca podrán llegar a ese centro del universo, nunca podrán llegar por ese medio a esa dimensión de vida, pero ellos no se detienen, ellos continúan, ellos siguen. Y la afirmación que hizo Dios, yo le creo a Dios. Ellos han comenzado y no se detendrán. Nada los va a detener a ellos. Ellos van a seguir insistentes porque son espíritus golpistas, espíritus que fueron echados del cielo y quieren volver allí, pero quieren volver, como decimos en Costa Rica, a la brava. Ellos han sido desechados porque no aceptaron la manera provista por Dios. Hay una manera provista para ellos. Usted no puede forzar a Dios, usted no puede meterse allí a la fuerza. Usted nunca va a lograr entrar en esa dimensión de vida a la fuerza o con temperamento. Usted puede venir aquí con una oración que lo deje afónico de los gritos que está pegando y no se oye nada en el cielo. De veras, ¿no? De hecho el profeta decía, nuestros pensamientos gritan en los cielos. Lo que pensamos calladamente suena durísimo en los cielos. Entonces, lo que estoy tratando de decirles es que esos espíritus estuvieron allá y están aquí y siguen tratando de hallar la forma de entrar en esa dimensión de vida.
No es casualidad, vea qué raro, no es casualidad que Dios había plantado el árbol de la vida en el jardín del Edén en el principio y que en este tiempo, cuando descifran el genoma humano, lo llaman, ¿cómo lo llaman? El árbol de la vida. Hace, creo que fue el año pasado, 2 años, la hermana Tuti me mandó un video bien bonito, bien bonito. Vean lo que está aquí escrito. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué es? El nombre de Dios, el tetragramatón hebreo. Yod, Hei, Bab, Hei. Aquí está el nombre de Dios. La cuestión es que las, el, el, el genoma humano está codificado por letras. Es decir, cada gen tiene una letra, digamos. Y resulta que hay una estructura básica como decir, los postes o las columnas que sostienen el edificio. En el genoma humano hay un patrón que se repite y son las letras. Yod, Hei, Bab, Hei es como decir YH, WH, exactamente. Entonces, eso está ahí escrito. Nosotros no podíamos saberlo. La ciencia lo está descubriendo hasta ahorita, que hay una repetición de patrón y está allí. Aún nuestro propio ADN declara que venimos de Dios, que Dios nos construyó. Como decir que Dios dejó su firma en nuestro ADN. Ahora, la ciencia va a seguir avanzando, porque así lo declaró la palabra, la ciencia se aumentará. Ellos no se van a detener. Ellos han comenzado la obra y nada los detendrá. Ellos van a llegar hasta la Tercera Guerra Mundial. Ellos van a hacer todo lo que está escrito en la palabra que tengan que hacer. Lo importante es que nosotros entendamos que hay un camino, que hay una forma, y no es a la fuerza. Dice la palabra de Dios en en nuestro segundo ejemplo que les quiero presentar. Ya vimos el ejemplo de el sendero de Enoc. Vamos a llamarle a esa experiencia de tener acceso a Dios, compañerismo con Dios, el sendero de Enoc. Pero hubo otro testimonio que está en Génesis 28. Vaya conmigo, por favor, a Génesis 28. No voy a alargar mucho, ya casi terminamos este mensaje. En Génesis 28, verso 12, dice la palabra del Señor. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. El que está teniendo el sueño es Jacob. Dice, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ahora, esta clase de acceso es un acceso, no quiero usar la palabra accidental, pero ellos tuvieron acceso porque Dios les abrió la puerta. Si Dios no les abre la puerta, Jacob nunca se hubiera dado cuenta de eso, Enoc nunca se hubiera percatado. Abraham caminó en revelación porque le fue dicho, camina, anda delante de mí. Dice, perfecto. No importa si estaba viendo al oriente o al poniente, a donde estuviera viendo Abraham, era anda delante de mí. Dice, perfecto. Porque esa dimensión está ahí. Ahora, ellos tuvieron un acceso porque Dios les abrió la puerta. Pero finalmente, la palabra nos testifica cómo Cristo nos abre de par en par de esa puerta a los creyentes. Nos la abre de par en par. En Hebreos 10, vaya por favor a Hebreos 10.
Y yo luego le voy a leer una pequeña cita de Hebreos 4. En Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20, hasta el 22, encontramos que la palabra de Dios nos dice, escuche, ¿lo tienen? Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo es que se entra? Por la sangre de Jesús. No, no olvide eso. Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La cita que yo les voy a acercar aquí es Hebreos 4:16, que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oh, mi hermano, ese es el gran descubrimiento que se nos ha dado, la llave para poder entrar. Cuando oramos, cuando pensamos en Él, cuando meditamos, hallamos lo que antes fue llamado el sendero de Enoc o la escalera de Jacob. Acceso a la presencia de Dios, acceso al lugar santísimo. Ahí están los querubines, ahí están los guardianes. El acceso está siendo resguardado, pero por medio de la sangre encontramos eso. Y han habido, hermanos, les voy a decir algo. Cuando el hombre descifró el genoma humano, fue un gran descubrimiento. Saber de qué estamos hechos, del material básico que nos compone. Fue un gran descubrimiento. Cuando el hombre aprendió a descomponer el átomo, fue un gran descubrimiento. Aprender cómo se compone la materia de átomos, de la partícula más pequeña que puede haber. Y han habido grandes descubrimientos a lo largo de la historia de la humanidad. Pero lo que se perdió en el principio, acceso a la vida. Vaya, pregúntele a los científicos qué es lo que están haciendo ahora, qué es lo último que están tratando de alcanzar ellos. Ellos están tratando, hay una cosita que se llama telómeros en la célula humana, y ellos están tratando son los bordes de la célula, y están tratando de mantener los bordes de la célula para que no se desmoronen, para que no se destruyan, no envejezcan. Ellos están alargándole la vida a los telómeros porque entonces la gente se puede mantener viva. Y ya están hablando de que pueden tener el poder para hacer que la gente envejezca hasta los 200 años. Pero sigue habiendo muerte allí. Lo que se perdió en el principio fue acceso a la vida. Y por medio de la sangre de Jesucristo tenemos acceso a donde se encuentra la vida. Y esto es individual. Esto no es, esto es para cada creyente. Esto es individual. Ahora, esto me lleva a hablar un poquito, también hablando de acceso, porque el tema de hoy es acceso, ¿verdad? El tema de hoy es el gran descubrimiento, y el descubrimiento es que tenemos acceso a la vida de Dios en ese lugar santísimo. Entonces, ¿cómo podemos comprender esto? Bueno, tengo entendido que lo último, vamos a ver, lo último que hay en seguridad, estos aparatitos, esos teléfonos celulares, esas tablets y estas computadoras, lo que tienen ahora hacen reconocimiento retinal, reconocen la huella digital. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama biométrica. Ven los datos biométricos de la persona y saben que nadie va a tener, solo Eric Chacón tiene esta huella digital. El iris del ojo, mi retina, nada la puede copiar, es única también. Ni siquiera un gemelo tendría exactamente la misma huella o el mismo iris del ojo. Cada uno tiene esa firma que lo identifica. Y finalmente, lo que tiene la sangre, lo que podemos hablar es que es el ADN, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahora. Va a llegar un punto en el cual, va a llegar un punto, hacia eso va la ciencia, en el cual no solamente el teléfono, ni la computadora, la cerradura de la casa, el carro en el que usted se mueve, todo le va a reconocer a usted por su ADN. Va a llegar, usted va, su identidad biométrica le va a dar acceso a todo lo que usted tiene derecho. Y las cosas naturales representan las espirituales.
Nosotros tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Porque el profeta, ¿sabe lo que dijo él? En el Antiguo Testamento hay un pasaje que dice, no comerás la carne con su sangre. Y explica por qué dice, porque en ella está la vida. O sea, que la vida está en la sangre. Así que cuando usted viene a buscar de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, es la vida de Dios lo que le está metiendo a usted. Usted entra por medio de la... El velo es su carne, su cuerpo. Y eso es lo que... ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Pero lo importante es que es por medio de la sangre, por medio de la vida de Dios que usted es metido a ese lugar santísimo. Ahora, puede sonar como algo muy misterioso, pero les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que es literal. No creo que sea una forma de parábola que está queriendo decir algo. Yo creo que es literal. Yo creo que en unos minutos, cuando usted doble sus rodillas, si usted tiene ese corazón, esa fe, esa revelación, usted viene por medio de Jesucristo. Lo hemos dicho en otras prédicas. Hoy estaba oyendo ese video que puse en Restaura la Fe sobre el pago. El pago ha sido hecho. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que examinar. El pecador no podía entrar al lugar santísimo, no tenía acceso. Y estaba condenado por su pecado. Pero había un cordero que él podía traer. Y ese cordero tenía que ser examinado, que era un cordero perfecto. No le podía faltar un diente, no podía estar tuerto. Todo él, pezuñita, todo él, de pies a cabeza, tenía que ser perfecto. Y luego que era examinado y lavado, él era sacrificado, era degollado. Y el pecador tenía que poner su mano en la cabeza del pobre animalito, sintiendo el estremecimiento de cuando él estaba agonizando, poniendo sus manos, haciéndose uno con su sacrificio. Como el libro de Hebreos, en el capítulo 11, testifica que, eh, que Abel se hizo uno con el sacrificio de su cordero, porque él murió. La sangre de Abel se derramó y habló, pero la sangre del cordero, de nuestro cordero, habla mejor, es lo que dice. Entonces, el sacerdote tenía que examinar al cordero. El pecador tenía que poner su mano en el cordero. Él era degollado y el cordero moría. Y Dios aceptaba ese sacrificio. Por supuesto, aquello sí era una parábola, aquello sí era un ritual, aquello era una sombra, un tipo. Porque el verdadero Cordero de Dios derramó su sangre por usted y por mí. Así que si usted puede venir en esta noche a orar delante del Señor por medio, creyendo en Jesucristo, creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si usted puede entrar en esa fe y decir, Señor, vergüenza me daría pedirte algo porque he sido una persona que ha cometido muchos errores. Señor, ¿quién soy yo para venir a pedirte que hagas esto o lo otro? ¿Quién soy yo? Pero tú diste una promesa en tu palabra y yo la creí. Y por cuanto la creí, la obedezco. Ahora yo vengo delante de ti. Aun si usted tuviera un pecado, un problema, un error que haya cometido, dice la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y su verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, ya da. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda la maldad. Si yo he cometido un error, yo aquí estaría en condenación delante de Dios, porque mi pecado me condena, mi error me condena. Pero al venir por medio de la sangre, al tomar esa porción de la palabra y decir, Señor, no fue Eric Chacón el que la escribió, fuiste tú, es tu promesa, eres tú el que nos dio este recurso. Al yo poder venir por medio de ello, Dios dice, te acepto porque vienes a la manera del Cordero, por el Cordero de Dios. Dios examinó ese Cordero en el Calvario y ese Cordero de Dios, Jesucristo, era perfecto, sin pecado, sin tacha. Entonces, nosotros, como creyentes de Jesucristo, no es que en una forma imaginaria estamos entrando en ese lugar. No, es que literalmente en nuestro corazón
entramos en ese lugar santísimo a hablar con Dios. Su presencia está aquí. Y todo aquel que lo pueda creer y que pueda entrar con esa fe, dice la palabra de Dios, que podemos entrar, como dice, confiadamente. Acérquese al trono de su gracia confiadamente. Venga y pídele. Y aquí voy a terminar con esta última cita. La palabra de Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Siempre, siempre he creído que esa forma en la que Cristo habló muestra como una intensidad, muestra como un escalamiento. Muchas veces el creyente viene solamente para pedir. Tiene acceso al lugar santísimo, pero lo único que hace es pedir. Pero hay otros más ambiciosos que buscan, que están buscando quizás la perfecta voluntad de Dios. Quizás antes de pedir dicen, quiero saber qué es lo que, como la vez pasada, una hermana me estaba testificando. Hermano Eric, yo le hice caso a usted, me dice. Usted en un culto dijo que una de las más hermosas oraciones que usted puede hacer es venir y decir, Señor, ¿qué quieres que yo ore? El Espíritu Santo lo dirige a uno a orar. Y eso va en línea con lo que dice Romanos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que usted puede conformarse con pedir, o usted puede ser más ambicioso en esta noche y buscar. Y finalmente, creo que la forma más avanzada en la oración es tocar. Porque lo que está prometido para el creyente cristiano, para el creyente de Jesucristo es tocad y se os abrirá. La puerta está abierta y usted está invitado a entrar adelante, cruzar el velo. ¿Y sabe lo que dice el profeta cuando habla de cruzar el velo? Él dice, fuera del velo, en esta naturalidad, dice. Esto es como lo compara siempre él. Él dice, cuando el avión supersónico está volando y va a 1000 kilómetros, siente la vibración en sus alas. Va a 1100 kilómetros, siente la vibración en sus alas. 1200 kilómetros, se sacuden las alas. ¿Quién ha volado en un avión y se ha fijado en la ventanita? ¿Cómo se hacen las alitas? Ahí visto cómo se sacuden por la fricción con la atmósfera. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuando pasa a los 1256 kilómetros, lo que llama la ciencia Mach 1, que es la velocidad del sonido, cuando rompe la barrera del sonido, el sonido va atrás y el avión va adelante. Es una cosa, hermana Novali, es una cosa rarísima. El avión va adelante y el sonido va atrás. No se escucha nada, la vibración, todo desaparece, porque rompió la barrera del sonido. Eso es Mach 1 y luego está Mach 2, Mach 2, Mach 3, o sea, el sonido va quedando atrás. Y el profeta comparaba eso y decía, de la misma forma, cuando usted cruza el velo al lugar santísimo, toda vibración del pecado queda allá afuera. Y usted entra en la presencia de la gloria chequina, donde usted tiene completa paz delante del Señor. Qué bonito es, más que pedir, más que buscar. En esta noche yo los invito a tocar, porque la puerta está abierta para que usted pueda entrar. Usted puede venir con esta fe y decir, Señor, hoy el pastor me equipó, hoy el pastor me dice que yo puedo entrar si yo creo en ti, y yo creo en ti, yo creo en tu sangre derramada, creo en tu amor, creo en tu perdón, y creo que tú enviaste por medio de la célula de sangre, por medio de la sangre derramada, enviaste al Espíritu Santo para hacer viva esta palabra y para visitar mi vida y mi corazón. Y que yo vengo y estoy tocando, Señor. Yo quiero, mi mano de fe está tocando la puerta. Yo quiero entrar. Me ha sido dada la llave, el código de acceso, la sangre de Jesucristo, para poder entrar a ese lugar santísimo. Y dice la palabra que puedo entrar confiadamente, que puedo venir a tu presencia y sentarme como lo quería hacer Job. ¿Quién me diera dónde habita el Señor? ¿Dónde está su silla? Me sentaría y hablaría con él. Lo que Job ambicionaba, usted lo tiene.
¿Qué desperdicio sería en esta noche tener una oración fría, aburrida, indiferente, una oración despistada, cuando usted puede arder con el fuego de la columna de fuego en ese lugar santísimo, estar allí deleitándose delante de él? Lo que quería Job, lo que tuvo Enoc, lo que vio Jacob, usted lo tiene en esta noche. Usted puede entrar en esa dimensión de vida y tener una conversación a solas con Dios, y ningún diablo lo va a escuchar. Eso es entre usted y Dios. Y creo que es allí donde usted puede abrir su corazón. Es allí donde Dios puede poner su mano sobre su hombro y decirle: pide esto, mira este camino, esta es mi voluntad. Así que los animo en esta noche a que entren por esa puerta con esta fe. No es difícil. Lo que estoy predicando no es algo muy complicado y difícil de entender, pero es muy poderoso. Les voy a decir algo. Hace unos días una hermana me llamó pidiéndome. Las hermanas del grupo de ayuno y oración oyeron el testimonio, pero hace unos días una hermana me llamó diciéndome que se sentía mal, estaba enfermita con unos síntomas graves, todo esto, y mucho tenía que ver con su emocionalidad. Estaba pasando por una prueba muy, muy difícil. Y yo recuerdo que cuando empecé a orar con ella, así en el teléfono, yo empecé a orar y yo nada más quería entrar en ese lugar, quería entrar en la dimensión de vida, y es ahí donde quería hablar con el Señor. Y me dijo: dentro de un rato lo llamo, hermano. Y me llamó. Cuando me llamó me dijo: la presión arterial está baja, me siento bien, todo desapareció. Terminada la oración, los síntomas se fueron. Y sabe, si alguien me pregunta mi opinión, es que lo que yo creo que hicimos fue que nos metimos detrás del velo. Y detrás del velo está la medicina para todos nuestros problemas, la solución. Así que Dios les bendiga en esta noche, y no caiga en la monotonía de una oración mecánica, cuando puede entrar en la presencia del Señor y decir: Señor, por esta fe que te tengo, puedo entrar al lugar santísimo y vengo confiadamente. No entre con dudas. Dice la palabra: confiadamente. Confíe en Dios. Y lo que usted le pida, Dios se lo va a contestar. Dios les bendiga. Él es fiel. Dios les bendiga. Bendito el Señor.